Este país tiene una de las capitales más animadas de toda Europa. Además cuenta con una de las universidades más antiguas de toda Europa. Y tiene algunos de los palacios más espectaculares de todo el continente. Soy Diego Perdomo y esto es un chamo de viaje desde Portugal. Durante 10 días estuve recorriendo el apasionante país de Portugal, en una ruta en tren que me llevó desde las maravillas de Lisboa hasta las bellezas escondidas de la preciosa Oporto al norte del país. Estas son las recomendaciones que debes tener en cuenta para visitar Portugal. Para entrar necesitas un DNI europeo o pasaporte vigente. Algunas nacionalidades deben tramitar un visado de turista, aunque actualmente se encuentra suspendida la tramitación de los mismos. Es necesaria una PCR con resultado negativo de máximo 72 horas antes del vuelo. Se debe completar un formulario y descargar un código QR en la web Portugal Clean and Safe, que les dejo en la descripción. Actualmente las fronteras se encuentran cerradas, excepto para algunas nacionalidades. Sin embargo, esta información se actualiza regularmente en la web oficial de turismo de Portugal. La moneda local es el euro. Aunque se aceptan tarjetas de crédito y débito en muchos locales, la mayoría solo aceptan tarjetas portuguesas. Es por eso que les recomiendo siempre cargar efectivo con ustedes. Aprovechen que hay muchísimos cajeros automáticos que no cobran comisión. En algunas ciudades como Lisboa y Oporto hay que pagar una tasa turística equivalente a 2 euros por persona y noche en el hotel. Vamos a hacer primero un pequeño resumen acerca de la historia de este país que es Portugal. Portugal existe desde antes incluso del Imperio Romano. Muchísimas civilizaciones han pasado por este territorio, incluyendo los fenicios, griegos, romanos, visigodos, suevos, celtas. Durante los siglos XV y XVI, Portugal fue la sede de uno de los imperios más vastos del mundo, que incluía las Indias Orientales y además incluía el territorio de Brasil. Eran los reyes del mar y no había ningún navegante mejor que los portugueses. Lisboa era la sede de este imperio y por eso amasó tantas riquezas que hoy vemos en tan pequeño espacio de la ciudad. La mañana del 1 de noviembre del año 1755, un terremoto de magnitud 8.4 en la escala de Richter sacudió la ciudad, dejando casi 100.000 fallecidos y destruyendo casi la totalidad de los edificios del centro de Lisboa. Es por eso que la mayor parte de lo que se ve hoy es posterior a esa fecha. El barrio de Baixa es un barrio más moderno dentro del centro histórico de Lisboa. Este fue construido después del terremoto en 1755 y está lleno de palacios preciosos con azulejos, muchísimas tiendas y restaurantes. Es una zona un poquito más cara que las otras, ya que es bastante turística, así que vamos a conocerla. Esta hermosa parte de la ciudad fue construida posterior al terremoto y fue uno de los primeros ejemplos de planificación urbana de toda Europa. Un montón de restaurantes, cafeterías y tiendas de diseñadores llenan sus calles, así que no se pueden perder de pasear por este bello barrio de Lisboa. Cuando estén caminando por las calles de Lisboa, entren a todas las iglesias que encuentren, porque allí van a encontrar bellezas artísticas. Ahora les voy a mostrar la de San Nicolás. ¡Vamos! Hay muchísimas iglesias que visitar en Lisboa, la mayoría posteriores al terremoto. Mis favoritas fueron la iglesia de San Roque, llena de espectaculares altares recubiertos de oro y muy cerca de un precioso jardín. La hermosa iglesia de Loreto con increíbles frescos llenando los techos y paredes.
y la preciosa Iglesia de la Encarnación, justo al frente de Loreto y con frescos espectaculares. La plaza del municipio es una de las más lindas de la ciudad, rodeada de algunos importantes museos y edificios, y además con uno de los pelourinhos más hermosos de Lisboa. If you ever feel like you might need someone to remind you who still believes, don't forget I'm not so far from home. El espacio estrella de Lisboa es la Plaza del Comercio, una espectacular plaza justo frente al río Tajo, que fue construida en el terreno del antiguo palacio de la ciudad, que se cayó en el terremoto de Lisboa. Este es un lugar de encuentro tanto de turistas como de lisboetas, y lo más destacado es el precioso arco triunfal que da entrada a ella y la espectacular estatua ecuestre de José I, el rey de Portugal al momento de ocurrir el terremoto. Bueno muchachos, en este momento me encuentro en uno de los espacios monumentales más conocidos y fotografiados aquí en Lisboa. Es este lugar que es conocido como la Plaza de Comercio. Lisboa es una ciudad que está construida encima de colinas, así que abundan las subidas y las escaleras por toda la ciudad. Así que vénganse preparados, zapatos cómodos, ropa holgada para que puedan subir hasta la cima de estos preciosos miradores que tiene la ciudad. Los barrios más antiguos de Lisboa son los barrios de Alfama y Castelo. Aquí se encuentra el castillo de San Jorge, que es lo que le vamos a mostrar ahorita. Estos barrios son los pocos que persisten después del terremoto de 1755, cuando Lisboa fue prácticamente destruida. Bueno muchachos, ahorita estoy en la fila para entrar al castillo de San Jorge. Vénganse temprano porque de verdad es una de las atracciones más visitadas de toda Lisboa y está llenísimo. Ahora sí estamos dentro del castillo de San Jorge. El castillo de San Jorge fue construido en el siglo XI por los musulmanes que estaban aquí en la península ibérica en ese periodo. Posteriormente, a partir del año 1114, cuando fue reconquistado Portugal por los cristianos, se transformó y pasó de ser una fortaleza militar a ser la residencia del rey y de la nobleza de Portugal en ese entonces. Después, cuando fue integrada la ciudad o el país a España, recibió algunas modificaciones, volvió a ser de uso militar y durante el terremoto tuvo algunos daños. Hoy en día es uno de los sitios más visitados de todo Portugal, así que no se lo pueden perder, está súper bonito, vamos a verlo. El castillo de San Jorge conserva 11 de sus torres originales y se puede recorrer ellas a través de un camino en la cima de las murallas del castillo. No se pierdan de hacer este recorrido y así disfrutar de las vistas más espectaculares de Lisboa. Bueno muchachos, después de haber conocido el castillo de San Jorge, vamos a seguir recorriendo el barrio de Castelo y de Alfama.
El precioso barrio de Alfama conserva muchos palacios tradicionales y algunos de los miradores más espectaculares de Lisboa, como el de Portas do Sol, con un mercado tradicional muy famoso, y el de Santa Lucía, con vistas a los tejados y a los grandes cruceros que atracan en la ciudad. Detrás de mí está la Catedral de Lisboa. Este edificio es uno de los más antiguos de la ciudad. Existe desde el siglo XII, cuando por fin fue conquistada la ciudad de manos de los musulmanes. Dentro se encuentran varias reliquias importantes y obras de arte de la Edad Media de aquí de Portugal. La espectacular Catedral de Lisboa o Sé de Lisboa es uno de los pocos edificios que sobrevivió al terremoto de 1755. Data del siglo XII y es de estilo románico, aunque los espectaculares rosetones de su interior son góticos. Aquí se encuentra la tumba de San Vicente, patrón de la ciudad. Aunque la iglesia se puede visitar de manera gratuita, para ver el tesoro y el claustro es necesario pagar una entrada. Bueno muchachos, para terminar el video del día de hoy, vamos a ver el atardecer en el mirador de Nuestra Señora do Monte. Bueno muchachos, voy sudando muchísimo porque de verdad el camino son puras subidas y escaleras. Es corto, pero igual hay que ponerle. Como que ya estamos llegando. Bueno mis chamos, ahorita estoy en uno de mis lugares favoritos de acá de Lisboa, que es el mirador de Nuestra Señora do Monte, que es precioso, y para mí la mejor vista de Lisboa está desde acá, sobre todo al atardecer. El precioso mirador de Nuestra Señora do Monte es muy conocido entre los locales, y es que desde ningún otro punto de Lisboa se puede tener una vista tan amplia de la ciudad, que incluya la Plaza del Comercio, el Castillo de San Jorge y el Puente 25 de Abril. Una cosa que a mí me gusta mucho de Lisboa y que es bien curiosa es que tiene estos tranvías que atraviesan toda la ciudad y que forman parte del sistema de transporte público. La primera vez que vine a Lisboa había muy pocos, la verdad, había como 2 o 3, sin embargo ahorita los encuentras por todas las calles y le da un estilo un poco vintage a la ciudad. Disfrutar de la noche de Lisboa es imperdible, y es que la ciudad se llena de preciosas luces y se convierte en un verdadero espectáculo para el visitante. Miren muchachos, esto es comida tradicional portuguesa, pastel de bacalao. Vamos a ver qué tal. Está bueno. Una de las plazas más bonitas de acá de Lisboa es esta que tengo aquí detrás, que es la Plaza Rocio. Es preciosa y además aquí se encuentra el Teatro Nacional de Lisboa. También hay varias tiendas bien interesantes. Mi plaza favorita en Lisboa fue esta, la Plaza de Rocio. Una plaza espectacular que se levanta donde estaba el antiguo circo romano de la ciudad. Lo más llamativo de ella es la columna del centro y las exquisitas fuentes que llenan de vida este precioso espacio de Lisboa.
Como les dije, mis chamos, Lisboa es una ciudad que está construida en muchas colinas, así que hay subidas fuertísimas. Es por eso que en la ciudad hay muchos elevadores que permiten salvar estas distancias y hacen que sea más fácil trasladarse en ellas. El más famoso es este que tengo detrás de mí, que es el elevador de Santa Justa, que fue construido en 1902 por nada menos que Gustav Eiffel. Así que imagínense lo importante de este elevador. Uno de los monumentos más queridos por los lisboetas son las ruinas del convento do Carmo, que sufrió el desplome de su techo en 1755 durante el terremoto y que hoy alberga un precioso museo arqueológico. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Lisboa fue una bienvenida perfecta para descubrir las maravillas de esta preciosa nación que es Portugal. Bueno, muchachos, y ahora sí, con esta preciosa vista que tenemos de la ciudad de Lisboa, me despido de ustedes. Comenten todo lo que quieran en el vídeo, suscríbanse a mi canal y compártanlo con todos sus amigos. Nos vemos en una próxima aventura. Chao.